Hey amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Vamos a ver un video que la verdad me llamó mucho la atención. Específico porque habla de cómo se portearon los juegos de PlayStation 2 a PSP. Solo voy a decir rápidamente que yo nunca tuve una PSP. Solo tuve la Play 2 y no durante tanto tiempo, pero la verdad es que sí, es una pregunta muy buena. La verdad que, o sea, les digo, yo no sé qué tanto se podía aprovechar la PSP, pero he escuchado también cosas y cosas de lo maravilloso que es y lo necesario que fue en su momento y que de pronto sigue siendo, ¿no? Hay muchas consolas que a pesar de ser retro, o mejor dicho, eso no le quita peso o le quita esa nostalgia y esas habilidades que tenían, por así decirlo, de jugar no sé cuántos juegos y de manera portátil, claro está, ¿no? Pero en fin, no los voy ¿cómo es? Aburrir mucho con eso, sino que más bien vamos a ver de qué pex va este asunto. Solo para recordar juegos, vamos a entender una de las mejores hazañas de ingeniería en la historia de las consolas ¡Ah, portátiles. Quiero que caray! piensen por un Ok. segundo en el año 2004-2005. En ese Ya. momento, la PlayStation 2 era la reina absoluta. Ya Sí, había dejado obvio. mundos abiertos gigantescos, físicas complejas y gráficos que definieron una generación, pero de Ujú. repente, Sony hace una promesa que sonaba a ciencia ficción: llevar esa experiencia, o sea, la experiencia de la Play 2, al bolsillo. Y ojo, porque no hablábamos de versiones recortadas en 2D como pasaba en la Game Boy Advance. Hablábamos de 3D real, mundos abiertos y cinemáticas. Pero, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo metieron la potencia de una consola de Dios sobremesa en mío. un dispositivo que cabía en las manos y funcionaba con batería? La respuesta es una mezcla de genialidad técnica, trucos de programación y, sinceramente, un poco de magia negra. ¡Ah, Pero para caray! entender la magnitud del reto, primero tenemos que entender la diferencia abismal que existía entre el hardware de la Play 2 y el de Ya. la PSP. A simple Ok. vista, la PSP parecía una Play 2 en miniatura, ¿verdad? Mismo diseño de Ujú. botones, misma estética, interfaz similar, pero por dentro eran bestias muy diferentes. La Ah, Play 2 caray. funcionaba con el famoso Emotion Engine, un procesador extremadamente Mm. complejo y potente para su época, capaz de mover millones de polígonos y gestionar físicas complicadas gracias a su ancho de banda brutal. La PSP, por Wow. otro lado, tenía una arquitectura basada en MIPS R4000. Sobre el papel, la PSP corría a 333 MHz, pero acá está la primera trampa. Durante los primeros años de vida de la consola, Sony bloqueó la velocidad a 222 MHz para ahorrar batería, así que los desarrolladores tenían que meter juegos de una consola de sobremesa en una portátil que inicialmente corría a 2/3 de su potencia real. Y esto no era solo el procesador, la memoria RAM era otro cuello de botella crítico. La Play 2 tenía 32 MB de RAM principal y 4 MB de VRAM embebida, que eran rapidísimos. La PSP Mm. original, o sea, la serie 1000, también tenía 32 MB de RAM, pero tenía que compartirla para todo y su ancho de banda era mucho menor. Esto significaba que no podías simplemente copiar y pegar el código de un juego de la Play 2. Si lo hacías, la PSP explotaría, Dios metafóricamente mío. hablando. Ah, Tenían ya. que reescribir, recortar y engañar al ojo humano. Y de todo esto, el primer gran obstáculo fue el almacenamiento. Un juego de la Play 2 Mm. venía en un DVD que podía almacenar hasta 4.7 GB de datos, o hasta incluso más si era de doble capa. La PSP, en cambio, usaba el UMD, un disco óptico encapsulado que mucha Ah. gente llegó a odiar. Un UMD solo podía almacenar 1.8 GB. Estamos hablando de que los Mamá. desarrolladores tenían que eliminar casi el 60% de los datos del juego original solo para que entrara en el disco. ¿Cómo lo No. lograban sin que el juego durara 5 minutos? Pero que el juego todo picho picadillo prácticamente. Eso no está tan chévere, ¿ah? Por cierto, ¿cuánto costaba la PSP en su tiempo? O sea, en su tiempo de auge. Quiero que me dejen eso aquí abajo en los comentarios porque sí me da full curiosidad. Incluyendo la PlayStation 2, claro, está también. Pero como dije, en el tiempo de su auge. No me dan así, ahorita vale. No. Cuando estuvo de moda. Cuando recién salió. La respuesta está en la compresión agresiva, especialmente en el audio y en el video. Si jugaron a ports directos, seguramente notaron que las cinemáticas se veían un poco borrosas o con artefactos de compresión. Eso era bastante necesario para poder ahorrar espacio, pero el sacrificio más grande fue el audio. En la Play 2 tenían sonidos Ah. envolventes, voces cristalinas y música orquestal sin comprimir. En PSP, el audio se Mm. comprimía usando formatos
formatos como ADPCM, todo esto a tasas de bits muy bajas. A menudo, las pistas estéreo se convertían en mono o se reducían la frecuencia de muestreo a 44 kHz a 22, o hasta incluso menos en algunos juegos. Por eso, si escuchás un juego de PSP con auriculares de alta gama hoy en día, vas a notar que el sonido carece de cuerpo, pero en los altavoces pequeños de la consola el truco funcionaba perfectamente. Pero hablemos de los gráficos, que es lo que de hecho todos vienen a ver. Acá es donde entra el arte del LOD, o más llamado Level of Detail, nivel de detalle. La PSP no podía mover la misma cantidad de geometría que la Play 2. Si Kratos en God of War de la Play 2 tenía, digamos, 5000 polígonos, en PSP tenían que reducirlo a quizás 2000 o 3000, pero no podían simplemente quitar polígonos al azar porque el modelo se deformaría. Los artistas tenían que remodelar los personajes principales para mantener la silueta y los rasgos distintivos usando menos triángulos. Para los objetos lejanos, el sistema era aún más agresivo. En un juego de mundo abierto como GTA, los edificios que ves a lo lejos son básicamente cajas de cartón pintadas. A medida que te acercas, el motor del juego sustituye ese modelo simple por uno más complejo. Esto pasaba también en la Play 2, claro, pero en la PSP el cambio tenía que ocurrir mucho más cerca del jugador para no saturar el procesador gráfico. A veces, si ibas muy rápido en un auto, podías ver literalmente cómo el mundo se construía enfrente tuyo. Un fenómeno conocido como Pop-In, que fue el dolor de cabeza de muchísimos estudios. Otro truco maestro fue el uso de texturas. La pantalla de la PSP tenía una resolución de 480 x 272 píxeles. Esto era bastante menos que la resolución estándar de un televisor de tubo de la época. Para los desarrolladores esto fue una bendición disfrazada. Como la pantalla era chiquita, no necesitaban texturas de ultra alta resolución. Podían reducir el tamaño de las texturas a la mitad o a un cuarto de su tamaño original. Y en esa pantallita de 4.3 pulgadas se seguían viendo nítidas. Además usaban técnicas de dithering o, bueno, tramado para simular colores que la consola no podía mostrar nativamente sin perder rendimiento. Pero el verdadero genio estaba en la iluminación. La Play 2 podía calcular luces y sombras en tiempo real de una forma bastante competente. La PSP sufría mucho con esto. La solución, el baking, o bueno, más llamado el horneado de luces. En lugar de calcular cómo la luz del sol se golpea en una pared cada vez que pasas por ahí, los desarrolladores pintaban la sombra y la luz directamente sobre la textura de la pared. De esta forma, la consola no tenía que calcular absolutamente nada, solamente mostraba la textura ya iluminada. El resultado era estático, sí, o sea, las sombras no se movían si pasaba una nube, pero se veía increíblemente realista y ahorraba una potencia de procesamiento vital. Pero ahora hablemos de uno de los desafíos más grandes que nadie menciona: el bus de datos y la velocidad de lectura. El lector UMD era lento, demasiado lento, y encima consumía mucha batería cada vez que el láser tenía que moverse. En la Play 2 el DVD giraba constantemente y el acceso a los datos era razonablemente rápido. En la PSP, si un juego intentaba leer datos de disco constantemente, la batería duraría 20 minutos y la consola haría un ruido infernal. Para solucionar esto, los desarrolladores tuvieron que volverse expertos en el streaming de datos. Tomemos como ejemplo los Grand Theft Autos de PSP. Estos juegos son literalmente milagros técnicos. Rockstar Leeds, el estudio encargado, tuvo que reescribir el motor casi desde cero para la portátil. Tuvieron que dividir el mapa de la ciudad en chunks o trozos mucho más pequeños que en la versión de sobremesa. La consola intentaba predecir hacia dónde ibas. Si ibas conduciendo hacia el norte, la PSP empezaba a cargar silenciosamente los datos de la zona norte en la memoria RAM y borraba los datos desde la zona sur que dejabas atrás. Cuando el sistema fallaba o el lector UMD no era lo suficientemente rápido, el juego se congelaba momentáneamente o veías texturas borrosas que tardaban segundos en cargar. Es más, ¿sabías que en algunos juegos de la PSP se duplicaban datos en el disco? Si una textura de un árbol se usaba en el nivel 1 y en el nivel 5, a veces se grababa dos veces en el UMD, una vez cerca de los datos del nivel 1 y otra cerca del nivel 5. Todo esto para que el láser no tuviera que desplazarse físicamente hasta la otra punta del disco, reduciendo así los tiempos de carga. Pero no todo era hardware y gráficos. El mayor dolor de cabeza para los diseñadores de juegos fue la falta de botones. La PlayStation 2 tenía dos sticks analógicos, 4 botones frontales y 4 botones superiores. La PSP solo tenía un stick analógico, el famoso NV, y solo tenía un par de gatillos. Faltaban dos gatillos y, lo más crítico, era que faltaba el stick derecho, que desde hacía años usaba para controlar la cámara. Y es que es lógico preguntarse cómo porteabas un juego como un shooter de en primera persona sin el segundo stick. Y acá es donde la creatividad brilló y a veces fracasó. Muchos juegos optaron por usar los botones frontales, haciendo un falso segundo stick para mover la cámara. Pero eso hacía imposible saltar
raro recargar mientras apuntabas. Otros juegos, como Star Wars Battlefront 2, implementaron un sistema de autoapuntado muy agresivo. Básicamente, si mirabas más o menos la dirección del enemigo y disparabas, el juego corregía la trayectoria No haciendo de un mames. estilo de aimbot, o bueno, como se denomina el verdadero nombre, aim assister. En juegos de autos Claro. como Burnout o Need for Speed, la falta de L2 y R2 significaba que acelerar y frenar se mapeaban a X y cuadrado, o en algunos casos a los gatillos L y R, perdiendo así la sensibilidad analógica que tenían los botones de la Play 2. Tuvieron que rediseñar la curva de dificultad para compensar estos controles más torpes. El juego no podía ser tan exigente como en la sobremesa porque el jugador estaba luchando contra la consola tanto como contra los enemigos. Pero a todo esto, existen millones de juegos que se siguen porteando hasta hoy en día y la mayoría son buenísimos y los que ya existían, mucha gente los recuerda con cariño. Hay juegos que de hecho triunfaron más que en la consola de sobremesa y funcionaron mucho mejor en la PSP que en la Play 2. Luego también salió la PS Vita y otros modelos de la PSP, pero también puedo dejar eso para hablarlo en otro video. Pero pensemos Mira, que ese sí ya tenía los dos joysticks. no todos los ports fueron historias de éxito. Hubo desastres. Pensemos por ejemplo en Splinter Cell Essentials. Ok. Intentaron llevar la jugabilidad sigilosa y compleja de las consolas de sobremesa a la PSP sin adaptar bien los controles. ¿Por qué lo dije así? El resultado fue un juego donde controlar la cámara y moverse era una pesadilla. Dios El mío. rendimiento caía en picada cuando había luces dinámicas. O por ejemplo el primer port de Spider-Man 2, que en lugar de dar la no. ciudad abierta con físicas de balanceo increíbles de la versión de la Play 2, dio una versión recortada con una ciudad vacía y niebla constante para ocultar que la consola literalmente no podía dibujar los rascacielos a distancia. Estos fallos demostraron que no bastaba con tener el código fuente, se necesitaba un equipo que entendiera las limitaciones y las fortalezas del hardware portátil. Pero antes de terminar este video también quiero hablar de la pantalla. La tecnología LCD de la PSP original tenía un defecto que los desarrolladores usaron a su favor, el ghosting, o más llamado el efecto fantasma. La pantalla tenía un tiempo de respuesta lento, lo que significaba que los objetos en movimiento rápido dejaban una pequeña estela borrosa, y aunque los puristas de la imagen lo odiaban, esto ayudaba a suavizar los juegos que corrían a 30 cuadros por segundo. Ese desenfoque natural del hardware hacía que las caídas de frame fueran menos perceptibles al ojo, actuando como una especie de motion blur, gratuito y por hardware. Con el tiempo, los desarrolladores aprendieron a explotar el hardware específico de la PSP, y es importante reflexionar sobre el legado de estos ports. Lo que hicieron estos ingenieros sentó las bases para lo que hoy disfrutamos en la Nintendo Switch o la Steam Deck. La PSP fue la pionera en la idea de que no teníamos que conformarnos con juegos de juguete cuando salíamos de casa. Pero para ir cerrando, la próxima vez que tomen una PSP, ya sea la original, la 2000, 3000 o la Go, hay muchos modelos, si quieren puedo hablar también de eso, tómense un momento para Me apreciar lo que gustaría. está pasando. Esa pequeñísima máquina está haciendo malabares con texturas, descomprimiendo audio al Eso vuelo, sí. prediciendo sus movimientos para cargar Ajá. el mapa y fingiendo luces y sombras. Todo mientras corría con una batería minúscula y un procesador que hoy en día sería superado por una cafetera inteligente. Pero bueno, hasta acá llegó el video de hoy. Hoy fue un día bastante ocupado y Bueno, o sea, está bastante bacán el progreso, ¿no? O sea, siempre digo, la evolución de cómo ha sido las consolas y en específico las portátiles es una cosa maravillosa. Y digo, por algo igual se tiene ese cariño a los juegos de diferentes consolas viejitas, ¿no? Realmente. Y pues la PSP no se queda atrás. De pronto, ajá, no podemos pedirle tanto porque era otra época, era otro, o sea, era otra tecnología y aún así lograron dar todo lo que pudieron y bastante bien, digo yo. Y efectivamente de cierta manera la pionera y de pronto hasta para agradecerles para que hoy en día nosotros tengamos Switch, ahora incluso ya hay Switch 2, o sea, hay tantas consolas portátiles y la idea en sí eh, que nació, ¿no? Como una idea súper futurista, que hoy en día es algo tan natural, tan común, pero genuinamente te vuela la cabeza, bueno, te voló la cabeza en ese momento, porque efectivamente, como lo decía, no es ya solo llevar tu juguetito fuera de casa a una reunión de tu tía que van a hacer una comida, no, era literal llevar tu juego favorito a donde tú quieras. Así sea con todo y sus fallitas, igual era lo más genial del mundo. Y muchos niños que lastimosamente, como yo, no tuvieron esa dicha de tener este tipo de consolas,
sí que se quedaban maravillados el ver cómo su primo, su compañero, no sé, quien sea, tenía y es todo eso a la mano. Y era espectacular. Y claro, también hacía una envidia enorme, gigante, pero en todo caso fue espectacular. Eh, en fin, me encantó de verdad este video. No sé, espero de verdad leer también aquí abajo que ustedes pensaron de pronto en el momento que salió la PlayStation portátil. Y más allá de eso, ¿ustedes llegaron a tener una PSP? ¿O la tienen aún? Por favor, quiero saber eso también en los comentarios. Quiero que me tírenme para que yo les envidie con todo el odio. Quiero que me presuman con todo lo que quieran, qué tanto consolas portátiles antiguas han tenido o quisieran volver a tener también, porque puede ser, yo he visto personas que literal, por ejemplo, la PlayStation Vita, que las quieren actualmente, a pesar de pronto ya tener una Switch. Y creo que es bastante entendible, o sea, yo veo la Nintendo DS de mi hermano y qué ganas de robársela. Porque son consolas bacanas, o sea, no importa que haya pasado el tiempo y que tú digas, ay, es que yo tengo una Switch, no me importa, yo quiero todo, lo quiero. A, a lo mejor muy, no sé, muy de querer todo, pero es que de verdad se entiende, o sea, hay una historia detrás y un amor impresionante a todo ese trabajo de ingeniería, de magia negra, lo que tú quieras llamarle, pero hay mucho que ver y mucho todavía que divertirse con esos juegos, a pesar de no haber sido perfectos, muy entre comillas, porque les digo, ya de por sí, la experiencia que llegaron a tener en ese momento, nadie se los va a quitar, o sea. Entonces eso, amigos, muchas gracias de verdad por ver este video, compártanlo con todos sus amigos, que de pronto también tengan una PlayStation 2 o una PSP, y de paso dejen su likecito así bien grande, así likecito. Comenten aquí abajito, les estaré viendo, leyendo y dando corazoncito a todas las personitas que comenten. Y ya saben que nos vemos en directo todos los días a las 7 de la noche en Twitch y en YouTube también. Así que no hay excusa para que no vengan y de paso se suscríbanse amigos, es muy importante, me ayuda full. Y nada, solo eso. Los estaré leyendo. Malditos desgraciados los que tengan la PlayStation, la PSP o la PS Vita. Malditos.